Pablo Iglesias ha lanzado hoy una seria advertencia a los periodistas. Más vale que se vayan acostumbrando a las críticas y a los insultos. El vicepresidente segundo del Gobierno ha utilizado la sala de las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros para lanzar esta advertencia. Como ustedes saben, Pablo Iglesias arremete contra aquellos informadores cada vez que publican algo que a él no le gusta. Y en los últimos tiempos han sido muchas cosas, puesto que se han aireado sus oscuros manejos en el llamado caso Dina. Un caso a raíz del cual ha llamado tipejo a Eduardo Inda, que es el director de OK Diario, o desde Podemos han dicho que Vicente Vallés, el presentador de noticias de Antena 3 Televisión, se mete con ellos porque está rabioso, porque están en el gobierno. La verdad es que, aprovechando esa comparecencia tras la reunión de los ministros, en vez de pedir perdón por esos exabruptos, ha venido a justificarlos, diciendo que son razonables y advirtiendo a los periodistas que se vayan acostumbrando a esos insultos y a esas críticas. Como se pueden imaginar, los medios de comunicación, no por esas amenazas, dejan de hacer su trabajo. Y hoy mismo el diario El Mundo publica una nueva entrega diciéndonos que la famosa campaña de las cloacas fue todo un invento de marketing político realizado por una consultora chavista de los países hispanoamericanos para apoyar la campaña electoral a las generales de 2019, en esos tiempos en los que Pablo Iglesias quería quitarse de encima las críticas y aprovechar para rebañar votos que le permitieran llegar al gobierno. De ahí que se creara ese tipo de campaña acerca de las conspiraciones de las cloacas, algo que nunca existió y que fue fabricado por esa empresa. Una empresa de la que OK Diario había dado ya referencia meses antes acerca de los contactos que mantenía no solamente con regímenes dictatoriales y populistas de Hispanoamérica, sino también con Podemos. Hoy nos tendremos que ocupar de este asunto y también del desprecio que Pedro Sánchez le hizo ayer a todas las víctimas del coronavirus. El presidente del Gobierno no quiso estar presente en la misa funeral oficiada en la Catedral de la Almudena de Madrid y presidida por el rey y toda la familia real. Fue un desprecio enorme a todas las víctimas de esta pandemia que ha causado la mayor desgracia conocida en nuestro país en las últimas décadas. Tampoco Pablo Iglesias quiso estar presente. Es el modo que tienen de demostrarnos cuál es su proximidad a los ciudadanos españoles en los momentos de crisis y de dificultades. Son asuntos de los que nos ocupamos hoy en nuestro programa. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches, pueden ustedes sintonizar Los Intocables en Madrid, en la frecuencia 57 de la TDT, en Aragón a través de la 8 de Zaragoza, en la Comunidad Valenciana a través de la 8 Mediterráneo, en Tenerife a través de Canal 10 Televisión y en Sevilla a través de 12 Televisión. Desde cualquier otro lugar de España o incluso del mundo, si lo desean, saben que nos pueden sintonizar a través de Internet. Cuentan para ello con dos diferentes direcciones, eldistrito.es y distritotv.es. Nos pueden localizar siempre en nuestro canal de YouTube, Distrito TV, también en Facebook y en Twitter. Y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp, cuentan para ello con el teléfono 669 72 86 73. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan esta noche en la mesa de Los Intocables, nos acompaña Juan Carlos Bermejo. ¿Qué tal, señor Bermejo? Buenas noches. Buenas noches, don Javier. Gracias por estar con nosotros. Y también hoy con nosotros Borja Gutiérrez. ¿Qué tal, Borja? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. También gracias por acompañarnos. De inmediato entramos en materia, pero antes, si me permiten, recordarles que España está siendo arruinada por políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder. Por eso es la hora de defender nuestra nación, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado. Hazte miembro del Club Patriótico del Distrito. Dependiendo del nivel, podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores. Y por último, hasta podrás convertirte en un ocasional contertulio de Los Intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos. Nosotros te invitamos. Así que ya sabes, únete al Club Patriótico del Distrito, la televisión de la Resistencia. Puedes hacerlo a través de su página web, patreon.com/DistritoTV o llamando al teléfono 913-719-167. Lo de la conspiración de las cloacas fue todo un invento, un guión fabricado para ser utilizado como arma política a favor de Podemos en la campaña electoral de las generales de 2019. Pablo Iglesias sigue acusando a esa conspiración de oscuros manejos contra Podemos. Hicieron lo que no está escrito
para reventarnos y para evitar que pudiéramos estar en un gobierno en este país. Y ahora van a hacer lo que no está escrito para tratar de sacarnos de ese gobierno. Y creo que eso, todo el mundo, independientemente de lo que vote, se da perfectamente cuenta. Que todas esas acusaciones no fueron más que un invento lo pone de manifiesto hoy el diario El Mundo, que en su portada señala que esa campaña fue diseñada por una consultora política llamada Neurona, de confianza de Podemos y estrechamente ligada a los regímenes populistas latinoamericanos. Es la propia empresa la que presume de ese trabajo político que realizó para Podemos en su dossier comercial para captar clientes. Una empresa investigada por cobros en Bolivia, que fue la que fabricó toda la imaginaria conspiración de las cloacas del Estado contra Podemos para que Pablo Iglesias pudiera desviar la atención respecto al presunto robo del teléfono de Dina Busselham y las informaciones perjudiciales para él. Resulta que esas informaciones, toda esa conspiración salió de esa tarjeta de memoria, todo ese tema, esas informaciones que fueron perjudiciales para él, y Pablo Iglesias basó toda su campaña para las generales del 2019 en esa cantinela de la conspiración. En este país existe una prohibición tácita de los poderosos para que nosotros no entremos en un Consejo de Ministros. Cuando la gente vota opciones políticas diferentes a las del poder, entonces ya no hay institucionalidad que valga y operan las cloacas, mecanismos ilegales para sacar a una fuerza política del gobierno, mecanismos ilegales, mecanismos de delincuentes para impedir que nosotros gobernáramos. El caso Dina, que está siendo investigado por el juez García Castellón, se inició con esa especie de conspiración de policías corruptos, políticos sin escrúpulos y periodistas vendidos que desde las cloacas del Estado querían evitar que Podemos llegara al poder. Por eso utilizaban informaciones perjudiciales para Pablo Iglesias, aunque fueran robadas del teléfono de su compañera en Bruselas, Dina Busselham. Pero el juez se dio cuenta de que eso no era así. Pablo Iglesias no era una víctima, sino más bien un sospechoso de esos oscuros manejos. Por eso decidió investigarle a él, que resultó tener en su poder la tarjeta presuntamente robada y la devolvió meses después a su dueña, pero destruida. Pero resulta que su abogada, Marta Flor, letrada también de Dina, tenía una estrecha relación con uno de los fiscales del caso, Ignacio Estampa, al que llamaba Iron Man, que le pasaba, al parecer, información procesal que debía ser secreta. Ya el pasado mes de febrero, OK Diario publicó que la consultora mexicana Neurona Consulting trabajó estrechamente con Juan Carlos Monedero, fundador de Podemos, y recibió contratos del gobierno boliviano de Evo Morales por 1,8 millones de dólares. Se trata de unos encargos por elaborar vídeos que la justicia del país andino investiga por 7 delitos económicos que suponen hasta 8 años de cárcel. Monedero admitió en su programa de televisión En la Frontera que hace 2 años trabajó con esa consultora. Ahí le vemos en esa foto junto al fundador de la empresa, César Hernández Paredes, y al exjefe de gabinete de Pablo Iglesias. Gracias a esta vinculación, como publicó OK Diario, Neurona entró en España para organizar las últimas campañas electorales de Podemos. Se trata, por tanto, de la consultora de cabecera de Pablo Iglesias para diseñar su estrategia electoral. Esta compañía empezó a trabajar en 2008 para diferentes partidos latinoamericanos de la órbita chavista, todos ellos de izquierdas, en Portugal, en Costa Rica, en Ecuador, en México, en Bolivia, en Paraguay, en Nicaragua, en Venezuela y en Colombia. Vemos también en la foto que les vamos a mostrar, ahí la tienen, a la izquierda a Elías Castellón, administrador de Neurona España, y a César Hernández Paredes, su fundador, quien aseguró que gracias a los contratos del gobierno de Evo Morales impulsó campañas electorales de la izquierda radical en otros países, unas palabras que publicó mientras sus empleados estaban trabajando mano a mano con Pablo Iglesias en España. Tenemos comunicación con Carlos Cuesta, director adjunto de OK Diario. Don Carlos, muy buenas noches. Muy buenas, ¿cómo estáis? Bueno, hoy el diario El Mundo viene a ratificar esas informaciones que ya publicabais en OK Diario hace meses acerca de esos trabajos de esta consultora chavista directamente relacionada con Podemos y a la que ahora atribuye claramente ser la autora del invento de esta campaña de conspiración de las cloacas como elemento electoral para la campaña electoral del 2019. Sí. Vamos a ver, esa información ratifica lo que habíamos dado y ya anticipo que mañana
vamos a dar más información que demuestra cuál es el centro de planificación, el centro neurálgico de todos estos planes, porque no están actuando exclusivamente en materia de prepararse para el tema de lo de Dina Busselham, sino que están en todo lo que cada uno puede imaginarse, porque como tú bien definías, Javier, es el verdadero laboratorio de pensamiento, si es que a eso se le puede llamar pensamiento, que tiene en estos momentos Podemos. Es una estructura perfectamente organizada, no hay nada casual, ellos utilizan todos los elementos que surgen para darle la vuelta, para engañar a su electorado e intentar engañar a todo el resto y dar esa apariencia de que son un partido perseguido cuando lo que son es un partido perseguidor, como ha dejado muy claro hoy Pablo Iglesias por enésima vez. Persona a la que yo, de verdad que ya, lo único que le pediría no es que diga una verdad, porque sé perfectamente que es imposible, pero que deje de chillar, de verdad, o sea, si se puede hablar, no hace falta pegar gritos. Este dato sin duda es relevante, puesto que viene a demostrar que todo el tema de la conspiración de las cloacas es un montaje. Esto puede tener hasta relevancia judicial, ¿no? Puede tenerla y sobre todo hay una parte, hay un pasaje que es el que él ya tiene que explicar, porque el resto ya, evidentemente, las versiones que ha dado son radicalmente falsas. O sea, que él diga, mientras que su mujer Irene Montero tiene lanzado una campaña que dice no dejes que tu pareja te mire el móvil, resulta que su marido o su pareja no solamente mira el móvil, sino que te lo secuestra, se lo queda, lo mete en una trituradora, lo mete en un microondas y después se niega a entregártelo hasta que ya es una obviedad judicial que lo tiene que entregar porque si no va a tener problemas. Hombre, pues es un poquito incompatible con respecto a lo que defiende la ministra de Igualdad. Pero al margen de eso, que evidentemente no tiene un pase y es una mentira garrafal, él se lo quedó porque él sabe qué información hay ahí dentro y porque le preocupaba y no quería que lo viese ni su entorno más cercano y próximo ni su entorno más lejano y político. Eso es obvio. Pero lo que tienen que explicar estas personas es qué ocurrió en el inicio. Es decir, si todo es un montaje, es evidente que el punto inicial de esta historia también es un montaje. Y lo que yo quiero que explique Pablo Iglesias es por qué Interview toma la decisión de, en vez de devolvérselo a Dina Busselham, toma la decisión de dárselo a él. ¿Por qué sabe desde el primer momento de Interview que eso a quien se lo tiene que dar es al amo del calabozo, al amo de esta especie de califato que se ha constituido dentro de Podemos y no se lo tiene que dar a la persona que realmente era la propietaria de esa tarjeta? Algo pasa ahí. Algo pasa ahí y eso nos lo tienen que explicar ellos. Porque evidentemente han mentido desde el inicio hasta el final. Y todo lo que han planteado, todo es falso y ha pasado por un laboratorio de ideas, por llamarlo de alguna manera, que al final yo, si fuese de Podemos, casi le pediría que le pidiera la devolución del dinero, ¿no? Porque menudo resultado que le ha dado Neurona. Neurona que le cambien el nombre, de verdad. Bueno, es neurona en singular, quizás sea ese el motivo por el que no funciona mejor. Como sabes, el Partido Popular ha presentado 6 preguntas en el Congreso acerca de la trama de Pablo Iglesias contra Eduardo Inda y contra OK Diario. Entre ellas, si actuó el vicepresidente del Gobierno en connivencia con un fiscal para perjudicar a vuestro periódico. ¿Qué respuesta podemos esperar? Bueno, una mentira. O sea, lo que obtendremos será una mentira. Pablo Iglesias no va a decir la verdad ni siquiera en sede judicial, porque en caso de que vaya a sede judicial irá como imputado y en ese caso tiene derecho a mentir para defenderse. Por lo tanto, no vamos a esperar de él ni una sola verdad porque es obvio que él conoce la historia de fondo. Es obvio que todo lo que nos ha explicado no encaja porque es todo mentira. Y es obvio que han ido pegando machetazos, pegando martillazos para intentar cuadrar una versión tras otra, para intentar encajarlas cuando empezaron mintiendo y al final no hay manera de que esa versión sea coherente y encaje, ¿no? Entonces, lo que nos va a decir es una mentira. Ahora, las explicaciones que él tiene que dar yo creo que son obvias, ¿no? Porque si él mismo ha narrado todos los medios por los que pasó, ha dicho que estuvo esa información en Interview, en El Mundo, en El Confidencial, en OK Diario, ¿por qué solamente dirigió la acusación contra OK Diario? Es una gran pregunta, ¿no? Es decir, es tan obvio que es inventado y que utilizaron los elementos de una historia que era una historia nefasta para ellos para reconstruirla en una gran mentira y lanzarla contra OK Diario que contra todo el resto no presentaron ninguna acción judicial. ¿Dónde está la actuación y la acusación contra El Mundo? ¿Dónde está? ¿Dónde está contra Interview? Porque es el primero que tuvo esa tarjeta. ¿Dónde está contra El Confidencial? Oye, El Confidencial es el que ha publicado las relaciones en los chats entre el equipo jurídico de Marta Flores, es decir, el equipo jurídico de Pablo Iglesias y de Podemos, y los fiscales. ¿Dónde está la actuación contra ellos? ¿O de dónde han salido esas tarjetas? La persecución es contra OK Diario. Por cierto, que el Partido Popular también le pregunta a Pablo Iglesias si sabía que la fiscal estaba preparando un registro justamente a OK Diario. Un poquito fuerte esto de registrar la sede de los medios de comunicación, ¿no? O sea, las actuaciones judiciales tienen que tener una garantía, esa garantía se plasma a través de un comportamiento secreto, es decir, tiene que haber actuaciones secretas para que las personas, en este caso nosotros, que era contra los que nos querían dirigir esa actuación, no sepamos que se nos va a registrar, porque si no podríamos destruir pruebas, y tiene que ser secreto para que nadie pueda verse incitado a incluir determinados elementos en ese registro. O sea, eso se puede amañar si tú tienes conocimiento, por eso tienen que ser secretos. Bueno, en este caso lo que hemos descubierto es que
todo el mundo, menos nosotros que éramos los receptores de un registro totalmente teledirigido y ajeno por completo a los más mínimos principios de la justicia, estaba planeado y lo conocía todo el mundo que quería acabar con nosotros. O sea, lo conocía Marta Flor, lo había distribuido a través de un chat operativo con la gente de Podemos, lo conocían los fiscales y lo iban hablando, pero qué cachondeo es este, pero ¿dónde están las garantías judiciales? O sea, imaginémonos que ese día, por lo que sea, oye, una comitiva de Podemos decide plantar en la entrada nuestra determinadas cosas y se las encuentra el registro, pero ¿de qué va esto? ¿De qué va esto? Imaginémonos que esos fiscales que después, porque la diligencia sobreentiendo que sería suya, tienen que evaluar ese registro, resulta que vienen comandados ya por Podemos y les han dicho lo que tienen que encontrar / lo que tiene que aparecer en ese registro. ¿Pero qué cachondeo es esto? ¿Pero esto es la justicia? ¿Así es la justicia en España? O sea, gracias a Dios hemos topado con un juez, García Castellón, que es un juez decente, que es un juez sensato y que es un juez que piensa en lo que presupone que es esa palabra. Juez viene de justicia. Se acabó la historia. Esto es una tomadura de pelo. Entonces, claro que él tiene que dar explicaciones de esto. Tiene que dar explicaciones él, tiene que dar explicaciones su equipo jurídico, tienen que dar explicaciones los dos fiscales que están implicados en esas acusaciones, tiene que dar explicaciones y muy severas Dolores Delgado, la fiscal general del Estado, porque según salieron publicados esos chats, en vez de actuar apartando a los fiscales del caso, lo que hizo fue mantener una reunión en la Fiscalía General con Luzón, con el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, para defender a los dos fiscales. ¿Qué es esto? Exactamente qué papel tiene Dolores Delgado en toda esta historia. Cuidado, Dolores Delgado, que es la misma persona que a través de Baltasar Garzón, al cual le une una obvia, creo que no estaré revelando ningún secreto de Estado, una obvia relación personal, a través de ellos entró en contacto con Villarejo. Anda, el mismo que según Pablo Iglesias resulta que le estaba atacando y le quería destruir el partido. Pero bueno, aclárense ustedes, pero si le faltó a Pablo Iglesias estar en esa comida, ¿pero qué cachondeo es este? O sea, el mismo Villarejo que tiene relación con Dolores Delgado y con Baltasar Garzón es el mismo que atacaba a Podemos, que casualmente es el mismo al que defienden Baltasar Garzón y Dolores Delgado. Pero esto que va de choteo puro, ¿no? Esto va de choteo puro. Ya, bueno, ya sabes, Carlos, que Pablo Iglesias, para defenderse de las informaciones que se publican sobre él, recurre siempre a lo mismo, a matar al mensajero, a arremeter contra los periodistas. Hoy mismo, en la sala de las ruedas de prensa, después del Consejo de Ministros, ha justificado sus ataques a los profesionales de la información. No ha mencionado a Eduardo Inda, pero sí a Vicente Vallés, de Antena 3, contra quien también cargó. Ha dicho que la crítica es normal y que se vayan acostumbrando los periodistas a la crítica y al insulto. Respecto a Vicente Vallés, le tengo que decir que he leído cosas en las redes sociales que no comparto y que no me gustan. A Vicente Vallés le han dicho de todo. Le han dicho que es como Javier Negre con un traje y un telediario. Le han llamado cloaquín y yo no me puedo identificar con eso. No me gusta. Y creo que lo digo siendo alguien que sabe lo que es que le insulten en las redes sociales y que le digan de todo. Pero creo que hay que naturalizar que en una democracia avanzada, cualquiera que tenga una presencia pública y cualquiera que tenga responsabilidades en una empresa de comunicación o en la política, pues lógicamente está sometido tanto a la crítica como al insulto en las redes sociales. Y el derecho, cuando las cosas se salen de madre, ofrece instrumentos a todo el mundo para emplearlos en este caso. Pero creo que es normal en una sociedad democrática que se produzcan críticas y que incluso todos los que tenemos una presencia pública y una relevancia, digamos, a la hora de participar en los debates, y ahí los profesionales de los medios de comunicación, algunos lógicamente la tienen, pues creo que la crítica es una cosa normal y propia de las democracias, e incluso las cosas desagradables que vemos en las redes sociales y que no nos gustan a nadie también son normales, y yo no sería partidario de que eso se pudiera perseguir. Pues el insulto será normal en la democracia que él defiende, pero ya has oído, Carlos, iros preparando para la crítica y para el insulto porque es lícito. Bueno, a mí lo que diga este señor, la verdad es que me importa 3 pepinos, 3 pimientos y 3 cebollas. Yo, de verdad, que a mí, que este señor me insulte, casi me voy a la cama mucho más tranquilo. Si veo que no me insulta, empiezo a preocuparme. Pero simplemente una cuestión. Vamos a ver, Pablo Iglesias es un dictador.
Pablo Iglesias no entiende la democracia, además hay una cuestión peor y es que no quiere entenderla, porque no comparte los principios de la democracia. Para él una persona no es igual a otra persona. Para él aquellos que piensan distinto de él son deshumanizados y pueden ser marginados socialmente, puedes pedir prisión para ellos, como ha hecho con Eduardo Inda. Si un medio de comunicación opina lo contrario de lo que ellos, se puede cerrar, puedes mandar al paro a toda la gente que esté dentro de estos medios de comunicación. Si tú eres un empresario puedes ser desposeído de tus propiedades, expropiese. Esta es la persona a la que nos enfrentamos, y digo enfrentamos porque él ha decidido enfrentarse a todos nosotros. Pero él no entiende una cosa muy básica. Nosotros, que estamos en la órbita pública, es verdad que tenemos que estar dispuestos a aceptar la misma crítica que nosotros recibimos, pero en igualdad. Él no entiende una cuestión. Él no es Pablo Iglesias cuando él carga el poder público contra nosotros. Si yo critico a una persona, si yo critico a un político, yo estoy cumpliendo con mi función democrática. Nosotros tenemos que informar y opinar para que la gente tenga un bagaje de conocimientos y de opiniones en base a los cuales pueda desarrollar y pueda optar por un voto, otro, una opción política, otra o la de más allá. Nosotros cumplimos nuestra función democrática. Cuando él, que tiene la capacidad de actuar, por ejemplo, instando determinadas actuaciones, y ya lo hemos visto a través de los fiscales, por su prepotencia, por su predominancia, porque él es el poderoso. El comunismo, según decían ellos, nació para que la estructura superpoderosa cayera, pues él es el poderoso. Él no está actuando de igual a igual, él no critica, no. Él es el que reparte la publicidad institucional. Él es el que decide qué medios se investiga. Él es el que decide, porque están instando a la creación de un Ministerio de la Verdad, él es el que puede decidir si lo que nosotros publicamos tiene que ser censurado o no censurado. Yo espero que nunca llegue la materialización de esos proyectos, pero él está en esa idea. Ellos son los que deciden a quiénes se les conceden entrevistas por parte del gobierno. ¿Alguien ha visto una entrevista de Pedro Sánchez en OK Diario? La hemos pedido en todos los procesos electorales. Nos han expulsado de ese contenido. ¿Por qué nos expulsan de ese contenido? Es literalmente ilegal lo que están haciendo. Tú no puedes marginar a un medio de comunicación lícito. Lo hacen para provocarnos un perjuicio económico y él lo hace. Por lo tanto, él no compite de igual a igual. Él no critica de igual a igual. Él lo hace desde la estructura de un superpoderoso que impone algo que no está reflejado en el derecho positivo, no tiene derecho a hacerlo y lo utiliza. Cuando él ataca a un periodista, lo que está diciendo es no le lleven a tertulias. Está destrozándole en su capacidad de desarrollo profesional, en su carrera profesional. Él no actúa de igual a igual, él actúa como un dictador. Él no acepta que el poder, el gran poder, que evidentemente hay tres poderes en un Estado de Derecho y en un Estado de Derecho democrático con estructura de separación de poderes, el legislativo, el judicial y el ejecutivo. Él no acepta que él le controle el legislativo, por eso él no quiere que haya una comisión de investigación sobre su comportamiento en esta materia, en el asunto DINA. Él no acepta el poder judicial, por eso interfiere a través de los fiscales, por eso quieren nombrar a determinados jueces, por eso tienen colocada a Dolores Delgado, y él no acepta que ese considerado de una forma popular cuarto poder, no acepta que la prensa le controle, porque él es un dictador. Esto es lo que él no ha entendido. La crítica de un periodista al poder es una crítica democrática. Es una crítica necesaria para que la gente tenga elementos de crítica, elementos de opinión y elementos de información para poder desarrollar posteriormente el derecho de voto. El ataque a través de retirada de contenidos, de retirada de publicidad institucional, de retirada de determinadas pautas de comportamiento medianamente admisibles, echarte de determinados sitios, marginarte, pedir que te echen de una tertulia. Eso, que es lo que ellos hacen, yo he soportado, yo personalmente, campañas de algunos de sus máximos responsables. Hace 2 días, 3 días, me marcaba Juan Carlos Monedero, elaboraba un listado de periodistas que decía que éramos poco menos que lo más delendable de España. Monedero está ligado a este partido, no lo pueden hacer, porque es el poder el que tiene que asumir contrapoderes, no los contrapoderes los que tienen que ser pisoteados por el poder. Él es un dictador. Ese es, al parecer, su modelo de democracia. Don Carlos Cuesta, director adjunto de OK Diario y director de Con España Cuesta en Distrito Televisión. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Un abrazo enorme y muchísimas gracias por la labor de defensa que nos estáis haciendo. Solo faltaría, hay que defender la verdad y el periodismo. Gracias por ejercerlo de ese modo. Bueno, don Borja, ¿qué le parece? Bueno, que no puedo estar más de acuerdo con lo que ha dicho don Carlos acerca de la situación real que en estos momentos nos encontramos, no solamente con Pablo Iglesias, sino con Podemos. Ya empezaron con el 15M y ha ido desarrollándose con los tiempos. Ellos propiciaron un sistema en el que había que ir contra cualquier tipo de institución. La primera fueron evidentemente la institución política, luego las instituciones que fomentaron y desarrollaron la cultura que hoy conocemos, entre otras el cristianismo, etcétera, y ahora ya van a por los medios de comunicación que no les son afines. Resulta paradójico, y lo que más me preocupa a mí como ciudadano, voy a hablar
voy a intentar hablar como si fuera ciudadano independiente, que no lo soy, yo milito en un partido y por tanto no soy ciudadano independiente, pero voy a intentar hablar como si lo fuera. Es decir, una persona que independientemente cómo analicemos cómo ha llegado a él esa tarjeta, que eso también hay una larga historia que contar, porque a una señora como Dina, que esto nadie se lo ha planteado de manera pública, una señora que no tenía ningún tipo de relevancia, ¿quién le roba una tarjeta a una señora que no tiene ningún tipo de relevancia? Probablemente no fue un robo, probablemente fue alguien cercano que quería utilizar esa información, quizá por despecho, quería utilizar la información que él o ella sabía que contenía esa tarjeta para hacerla pública a través de los medios de comunicación. Por eso va primero a Interviú, probablemente porque Interviú se hace eco o se podría haber hecho eco de fotos o determinado contenido que podría ser interesante, pero bueno, Interviú decidió de manera que, bueno, eso habrá que preguntárselo a los responsables de Interviú, porque en lugar de dárselo, como ha dicho Carlos Cuesta, a la interesada, se lo facilitan al macho alfa, como luego vimos que contenían algunos de sus mensajes. Pero independientemente de eso, vamos a ponernos, y yo creo que todos nuestros telespectadores se pongan en ese aspecto, como ciudadanos independientes. Ciudadanos que, bueno, consumen los medios de comunicación, ven, escuchan lo que dicen los partidos políticos y deciden interpretar luego lo que más les gusta a la hora de votar. Tenemos un partido político, Podemos, que se erigen representantes de los derechos de la mujer, pero no solamente se erigen representantes de los derechos de la mujer, sino que conculca toda actividad del resto de los partidos políticos que traten de defenderlos porque los considera ilegítimos, porque no tienen derecho a hacerlo. Todos sabemos que fue el propio Partido Socialista y la izquierda la que prohibía que las mujeres votaran a principios del siglo XX porque consideraban que votaban solo lo que les decían sus maridos o sus parejas. O sus confesores. O sus confesores. Por tanto, ya consideraban lo que Pablo Iglesias nos viene a decir ahora, que voy a comentar, que las mujeres no tienen capacidad propia para pensar. Pero es que eso pasaba a principios del siglo XX, pero es que nos encontramos que en el siglo XXI el macho alfa de la izquierda, señor Iglesias, decide quedarse con una tarjeta que me da igual lo que contenga, me da igual cómo ha llegado, me da igual si es un delito o no, me da igual, vamos al detalle, a lo mollar. Es que decide quedarse con la tarjeta porque piensa que una señora, una chica, una mujer de 20 y pico años no es capaz de tener su propia tarjeta porque ella no va a saber manejarla. Es decir, la tarjeta del móvil que teóricamente le han robado, que insisto, yo lo dudo, no puede devolvérsela a su legítima dueña porque él considera que después de investigar en lo profundo de su tarjeta, considera que no se la debe devolver a la dueña legítima. Porque no quería someterla a más presión. Dijo. Exacto. Y mientras tanto, estamos viendo en paralelo una campaña, como bien ha dicho Carlos, de su mujer, o lo has dicho tú, ya no recuerdo, Carlos lo dijo, Carlos, sí. De su mujer, de Irene Montero, diciendo que si tu pareja te espía el móvil, por favor denúncialo. Bien, esto parece una perogrullada y parece un poco de sorna, pero es que hay mucha gente que está votando a estas personas, a personas que todos sabemos que no cumplen ni mucho menos ni de lejos lo que están tratando de promulgar. El mismo Iglesias empezó con ello cuando vivía en su pisito de Santa Eugenia y decía que vivir en una casa, en un chalet independiente, era de unos capitalistas que había que perseguir, más que potenciar para que el liberalismo en España realmente tuviera su espacio a seguir, ¿no? Bueno, pues esto es lo que yo creo que debemos tener y debemos reflexionar. ¿Cómo es posible que después de todo esto, después de que un señor con toda su cara dura, como el señor Iglesias, hoy haya dicho que él se siente perseguido en las redes sociales, cuando tiene a su escudero Sancho Panza, que es el señor Echenique, ladrando continuamente todos los días, insultando, vejando, difamando, pero ojo, no a ciudadanos de a pie, a diputados, cuando puso en tela de juicio la pedrada a una diputada de Vox, y tiene a ese sinvergüenza, porque lo es un sinvergüenza, un tipo que niega la realidad, y la niega con propósito de hacer daño, y aún así, este señor tiene la cara dura delante de todos los españoles de decir que se siente perseguido en las redes sociales, cuando si hay un partido político que organiza como jaurías a todos sus seguidores para que ataquen, vilipendien y persigan a la gente en las redes sociales, es Podemos. No, Juan Carlos, ¿qué le parece? Bueno, yo conozco a Raúl Piña, que es el periodista que ha publicado este artículo en El Mundo, que no es una persona conocida ni mediática, ni tiene centenares de miles de seguidores,
no es un periodista de estos que va a las tertulias y lo mismo habla de la Pantoja que de economía, que de justicia. Es un profesional del periodismo, de verdad. Investiga, publica y calla. Y entonces lo que le quiero decir a los espectadores es que si esto lo ha publicado Raúl, con toda seguridad es cierto. Por lo tanto, que había detrás de esto, igual que de otro, porque esta era una de las muchas estrategias incluidas en todo este proceso, como tienen todos los partidos políticos, porque Podemos no es el único que hace estas cosas, el mío también tenía un dossier de resultados de los actos de Alsasua y de los retweets que tuvimos, me explico, o sea que al final es todo propaganda. Bueno, pues esta bueno, pero una cosa es propaganda tener datos puede ser legal, informes, claro. y otra cosa es inventarse conspiraciones para utilizarla como arma arrojadiza política. Bueno, es distinto. Aquí lo que ha hecho la gente esta de Neurona es una campaña para desacreditar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como hacen cuando, por ejemplo, en los partidos tradicionales, que hay muchos golfos, ¿no?, pues ya catalogan a todos de golfos. Pues este es el mismo mensaje. Dentro de la fuerza de seguridad del Estado hay golfos, las cloacas, ¿no?, y dentro de la justicia, y ya intentamos ya dar el mensaje de que todo esto es una cloaca y venimos nosotros aquí a limpiarla y a ser los guays, ¿no? Esto es la campaña dentro de toda la estrategia electoral de Podemos, y esto era una de las cosas, ya está. O sea, por lo tanto, era cierto. Pero aquí estamos tirando, estamos apuntando al lugar equivocado, yo creo, porque vamos a ver. Ya sabe usted, don Javier, que a mí me gusta ser muy objetivo. Pues procure, adelante. ¿Qué narices hace el Grupo Z, el presidente del Grupo Z, con algo que no es suyo? Es decir, si a mí, ¿no?, como propietario de mi empresa, me aparece un día un elemento que no es mío y creo identificar al dueño, se lo devuelvo al dueño. Y si no sé con certeza de quién es, entonces puedo hacer dos cosas. Una, o lo destruyo, es decir, es como si esto no hubiera aparecido, aquí me han dejado esto y no sé quién es, pues por la misma puerta que ha entrado sale. O voy a la policía y se lo deposito, y que se encarguen ellos con esas pruebas que hay ahí, si es que porque hay fotos y mensajes y cosas, pues que ellos se encarguen y que hablen con la operadora de telefonía móvil para ver de quién narices es eso. O sea, es que estos señores del Grupo Z están implicados en toda esta basura. Es obvio, porque honestamente creo que ya es mayorcito el presidente de ese grupo, ¿no?, para hacer esta tontería, ¿no?, de ir a darle algo a quien no es su... A lo mejor el presidente del grupo, al ver el contenido de la tarjeta, interpretó que era de Pablo Iglesias, puesto que aparecía en fotografías, y entonces se lo da a Pablo Iglesias y le dirá, hombre, si no es tuyo, se lo das a quien sea, ¿no? Detectaría que eran muy vinculadas a Pablo Iglesias. Con todo mi respeto, claro. Don Javier, eso que lo haga un parvulito, lo puedo entender, pero una persona ya de cierta edad y con cierta experiencia... Dice, no, yo es que veo ahí a Pablo Iglesias en una foto que es una persona pública, pero hay más personas, entonces tú no puedes deducir de quién es eso. Identificas a una de las personas que salen en las fotos, pero aún así le digo, venga usted, y se lo doy en la comisaría. Doy fe de que esto se lo doy a él, ¿vale? Porque es que, insisto, he podido manipular, he podido hacer cosas, o sea, esta gente está involucrada en toda esta basura, es obvio. Y aquella destitución famosa que hubo de un cierto personaje de Interview, que luego entró en el gabinete del Partido Socialista, eso no es casualidad. Que es que eso ya no se está hablando, Carlitos, que de eso ya no estamos hablando. Publicidad institucional. Así que, dicho esto, la clave está en el Grupo Z. Esos señores saben mucho más de lo que nos han dicho y, señor juez, vaya por ahí, vaya por ahí. Hombre, vamos a ver, que la actitud del presidente del Grupo Z es extraña, dejándole la tarjeta a Pablo Iglesias, bueno, es extraña. Que a mí me parece que periodísticamente deja mucho que desear, sí, porque trata de agradecer, la sensación que da al ciudadano es que
devolviendo la tarjeta, trata de, bueno, pues mantener a un grupo político con cercanía y agradecido por lo que pudiera pasar. Esa es la sensación que da. Luego ya la realidad, yo no sé la letra pequeña. Lo que sí sé es que la ciudadanía, y sobre todo el juez, estoy convencido, porque es un juez realmente sensato, y en general el resto de medios de comunicación, no deben caer en la campaña que está cayendo el señor, o sea, que está tratando de inocular el señor Iglesias, ¿no? Con lo de las cloacas. Él verbaliza algunas palabras, las trata de convertir en ideas fuerza para que luego la gente esté ya de manera permanente repitiéndolas, es decir, que pueda haber corrupción interna dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad, pues seguro. Que debería ser perseguida, pues también, y que es perseguida, pues seguro también. Pero aquí hay una cosa clara: Podemos es un partido que miente desde la base, que miente desde su liderazgo y que miente permanentemente. Unos tipos que, dentro de las cosas que se han podido sacar de esa tarjeta, cuando Pablo Iglesias rapta esa tarjeta y no se la da a su legítima dueña, no es porque la quiera proteger, no es porque se sienta el macho alfa protector de la especie de dentro de la tribu que defendían a Gabriel, sino es porque hay cosas dentro, evidentemente, que no le interesa que salgan a la luz. Entre otras, el chat que muy inteligentemente publicó OK Diario, cuando el señor Iglesias se refería a una periodista nacional diciendo que la azotaría hasta que sangrara. Esto, para un tipo que se pone delante de una pancarta contra la violencia de género, que denosta a partidos políticos por el hecho de que él piensa que no van o que no defienden suficientemente los derechos de la mujer, bueno, pues esto es no solamente deplorable, sino denunciable, y además debería ser su muerte política inmediata, la de él y la de todos sus adláteres que defienden lo que su macho alfa dice sin pensar que realmente lo que están haciendo es ir contra ellos mismos. Bueno, pues esto es lo que debería quedar, lo mollar. Si la ciudadanía española pensara y reflexionara, ¿cuántas veces más tiene que engañar Pablo Iglesias a la gente y reírse de sus votantes para que le sigan votando? Porque esto es reírse de sus votantes. Insulta, difama, menosprecia y denosta a una chica joven como si él fuera el patriarca de la tribu, quedándose con lo que le interesa, y mientras tanto está con su mujer, la que duerme a su lado, creo que duerme a su lado, con una pancarta diciendo que si tienes a tu novio que te mira el móvil, lo tienes que denunciar. Entonces, con Pablo Iglesias, que no solamente te mira el móvil, sino que se queda con la tarjeta porque considera que debe proteger a su hembra, ¿qué hay que hacer con él? Y cuando la devuelve está destruida. Y cuando la devuelve está destruida, ¿qué hay que hacer con él? Señora Montero, es una reflexión que hago. Bueno, el tema Pablo Iglesias, el caso Dina, el caso Cloacas dará todavía mucho que hablar y nosotros les iremos contando todas las novedades. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos de inmediato para hablar de economía. Como saben, la situación es realmente mala. Hoy hemos conocido nuevas previsiones de la Unión Europea que dicen que este año la economía española caerá un 10,9%. Como ustedes saben, Juan Carlos Bermejo es un economista de un grupo de economistas que hace ya tiempo vienen advirtiendo desde este programa y con cartas a la Unión Europea de que los datos que tienen las cifras oficiales de España no son reales, que la situación es todavía peor. Hoy nos acompaña Gael al estudio y nos dará detalles al respecto. Ahora mismo les contamos. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti.
cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. ¿Está hundido tu colchón? ¿Estás cansado de tu viejo sofá? Ven a Muebles Adama, te fabricamos tu sofá o tu colchón a medida. Y no se te olvide preguntar por el dormitorio juvenil de tus hijos. Recuerda que tenemos descuentos especiales en muebles de salón. Estamos en la calle General Ricardo 190, Metro Oporto. Teléfono 91 525 2941 y en www.mueblesadama.com. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus, de Mundo Natural, es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus, de Mundo Natural. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar si vas a cobrar el alquiler? ¿Estás pensando en arrendar tu vivienda? ¿Ya la tienes alquilada, pero tienes problemas de cobro? ¿No tienes tiempo para ocuparte de las llamadas de tu inquilino? Estas son algunas de las preguntas que se han hecho los propietarios de viviendas y a las que el equipo de profesionales de Arrenda, con más de 12 años de experiencia, ha sabido dar respuesta. Seguro de impago, asesoramiento especializado, departamento legal propio para resolver judicialmente cualquier problema con tu inquilino sin que tengas que hacer ningún desembolso. Arrenda es un referente del sector inmobiliario que destaca por asegurar y garantizar a los propietarios el cobro de su renta el día 3 de cada mes. Si tú también quieres olvidarte de las preocupaciones y cobrar tu renta el 3 de cada mes, infórmate sin compromiso llamando al teléfono gratuito 900 120 121 o entrando en su página web arrenda.es. La economía española caerá un 10,9% este año, según las previsiones de la Unión Europea. Es un punto y medio más de lo previsto en mayo, debido a la paralización de la economía provocada por las medidas del Gobierno. Es el segundo país europeo más golpeado por la crisis, solo superado por Italia. Respecto al empleo, según previsiones de Asempleo, la encuesta de población activa del segundo trimestre reflejará la destrucción de más de 600.000 puestos de trabajo respecto al primer trimestre y el paro subirá casi 4 puntos, situándose por encima del 18%. Esto son datos oficiales, aunque el economista Juan Carlos Bermejo siempre nos ha dicho que no son reales. En su opinión, el PIB real es menor que el oficial y asegura que hay un mantra que se repite, que en España pagamos menos impuestos que en la media de la Unión Europea. Y eso nos asegura que no es verdad. Somos, dice, uno de los 5 países que más impuestos pagan de toda la OCDE. Señor Bermejo, ¿es así? Así es. Cuéntenos. Así es. La semana pasada, ¿no?, vimos al presidente del Gobierno que ya lanzó otra vez el mensaje de la justicia fiscal, ¿no? Y otra vez este mantra de que nosotros pagamos menos impuestos que la media europea. Bueno, por un lado tenemos a los del lado de la derecha, digamos, que dicen que eso no es verdad,
porque en España la renta per cápita es más baja. Realmente esto no es una justificación, es decir, aquí estamos hablando de porcentajes sobre PIB, es decir, usted puede ganar menos dinero, ¿no?, de media, pero estamos hablando de cuánto destinamos luego sobre el PIB a pagar. Por lo tanto, eso no es una justificación. Y desde la izquierda dicen que es que en España pagamos pocos impuestos, pero se debe sobre todo al fraude fiscal. Es decir, como si el resto de nuestros socios fueran una hermanita de la caridad y nosotros no. No, el fraude fiscal es igual de pronunciado en toda Europa. Es decir, no es que nosotros seamos más defraudadores que en Francia o que en Reino Unido o Luxemburgo. Por lo tanto, la razón por la que en España las cifras oficiales dicen que pagamos menos impuestos que la media es porque el PIB español es falso, es más falso que un euro de madera. Es un 16% menor el real que el oficial. Y esto es un estudio que hicimos 4 economistas y que fue certificado por el Instituto de la Economía de Kiel en Alemania. Y aquel que quiera decirnos que esto no es así, pues que venga y nos lo demuestre y lo debatimos aquí y vamos a ver a los señores. ¿Cuál es el PIB real de España? El PIB real ahora mismo, claro, me está haciendo usted una pregunta, fíjese. Simple. Hoy probablemente con la caída que hemos tenido en el primer trimestre y la que vamos a tener en el segundo trimestre, el PIB oficial estaría en torno al billón de euros. Pero ya le digo yo a usted que está sobrevalorado un 16%, por lo tanto estaríamos hablando de unos 800 y pico mil millones de euros. Este sería hoy, más o menos, el PIB real de España, hoy. Pero insisto que habría que analizar los cálculos otra vez. Si lo comparamos con el que cerró oficialmente el INE en el año 19, que era 1,24 billones, pues entonces quítele usted un 16% y entonces le saldrá pues 1,07, 1,08. Divide usted los impuestos que pagamos en España, que son unos 480.000 millones, dividido entre ese PIB corregido y le sale un 45% de presión fiscal, es decir, la quinta más alta de la OCDE, no de la Unión Europea, de la OCDE ya, que son más todavía, más gente. Por lo tanto, no es cierto que paguemos menos impuestos y sí es cierto que somos de los que más pagamos del mundo, es decir, no en términos netos, sino en porcentaje, ¿de acuerdo? Si quiere ahora comentamos un poco lo de las cifras de la Unión Europea, o don Borja quiere hacer alguna consideración. No, además creo que yo estoy muy de acuerdo sin conocer con profundidad los datos que dice Juan Carlos, porque él es un profesional de esto, pero sí que es verdad que cuando hablas con cualquier, que eso sí, doy fe, ciudadano internacional de cualquier país, no solamente europeo, sino de cualquier otro continente, el mantra habitual es que España tiene una presión fiscal inasumible. Es decir, independientemente de que yo estoy de acuerdo con Juan Carlos que el fraude fiscal no es una cosa propia de España, sino que existe en todos los países, pero sí que hay una realidad, es que la sensación y la percepción, y esto es dramático, porque si la sensación y la percepción de un inversionista, de un fondo de inversión, de cualquier persona que tenga dinero y que quiera moverlo por el mundo, la sensación es que en España la presión fiscal es insoportable, pues evidentemente le va a resultar mucho menos atractivo que cualquier otro país en el que sí parezca que esa presión fiscal es distinta o al menos más cómoda. No voy a decir que tenga unos propósitos tóxicos y trate de ese dinero subvertirlo y que no aparezca, no, sino digo de gente legal, gente racional, gente que cumple con sus obligaciones, tiene una percepción de que España esa presión fiscal para los negocios no se puede sostener y por tanto eso nos perjudica de cara a la imagen inversionista en unos momentos en los que nuestra economía, dado que el sector servicios se va a ver absolutamente y brutalmente descolocado a raíz y como consecuencia de la COVID, pues evidentemente necesitamos que haya inversión de fuera. Si no somos atractivos por culpa de la carga impositiva, pues no sé cómo lo vamos a conseguir. Sigamos con los datos de la Unión Europea. Bueno, como usted sabe, hace varias semanas enviamos una carta a varias
personalidades europeas advirtiéndoles de la realidad de las cuentas en España. Hemos visto que parcialmente nos han hecho algo de caso. Hoy Paolo Gentiloni ha corregido al Gobierno de España en sus previsiones y le ha dicho que van a ser un poco peor de lo que ellos decían, incluso ellos mismos en su primera valoración. Pero bueno, esto no es más ni menos que una cadena de rectificaciones que vamos a ir viendo mes a mes, porque lo mismo está haciendo el Banco de España, es decir, el Banco de España ya sitúa la caída este año en el 15, empezó diciendo que era el 9, y la OCDE lo mismo, ya está en el 14,5, con lo cual poco a poco. Y probablemente sea del 20, ¿no? Por lo tanto, nosotros le hemos explicado que va a ser del 19,9, pero... insisto, aún no hemos recibido su respuesta oficial, que lo suelen hacer, ellos siempre son muy amables y nos responden, así que cuando tengamos la respuesta, los espectadores de Distrito TV van a ser los primeros en saber la respuesta oficial de estas personas. Quería trasladar que hay ciertas luces en la economía española y que estoy muy gratamente sorprendido. Pues ilumínenos. Y bueno, no todos van a ser malas noticias. Vamos a ver, los indicadores adelantados, los PMIs, que ya hemos explicado aquí alguna vez, los PMIs que son indicadores adelantados de lo que va a ocurrir en la economía, bueno, pues lo que nos dice los PMIs de julio para España en el sector servicios, lo sitúan en 50 sobre 100, Esto es una buena noticia, porque nos está diciendo el PMI de servicios en España que hemos tocado el suelo. Y que ya solo podemos mejorar. Efectivamente. ¿No podemos empeorar más, seguro? Según en los PMI, no. ¿Y quedarnos en el suelo tampoco? Eso sí, podemos quedarnos en el suelo. Es decir, con un 50 no tenemos contracción de la economía, estamos planos, con lo tanto, sabemos ahora mismo que estamos tocando el suelo. Y lo mismo pasa con el sector industrial, está en 49, por lo tanto, en resumen, le podemos decir que ahora mismo estamos en la L esa famosa del... O sea, que peor no vamos a ir. De momento... O nos quedamos igual de mal o mejoramos. Exacto, o sea, junio, desde luego, hemos tocado el suelo y a partir de ahora solo podemos quedarnos donde estamos o subir. Y además, si nos comparamos con otros países como Italia, por ejemplo, o Alemania, estamos incluso un poco mejor en perspectivas de servicios, porque Italia está en 46, Alemania en 47, lo cual quiere decir que ya están también tocando suelo, pero no como nosotros, que estamos ya un poquito más estables. Por lo tanto, ahí hay una buena noticia. ¿Dónde están las malas noticias? Que a mí esto me preocupa especialmente. Pues hombre, vamos a ver, el empleo. Ahí sí. El empleo, es que esto es una malísima noticia. Vamos a ver, desde el día que se decretó el estado de alarma hasta el 30 de junio, ha habido 948.000 bajas en la seguridad social, que es donde nos tenemos que fijar, porque los servicios públicos de empleo, esos datos no son fiables, pero sí los de las afiliaciones. Y sin embargo, en ese mismo periodo solo ha sido capaz de recuperar 88.000, ¿vale? Por lo tanto, el neto que nos queda es que hay 860.000 afiliados menos, ¿vale? A 30 de junio. Esa es una malísima noticia, malísima noticia. Y eso, y estamos ya a las puertas en el mismo ya verano. El último día de mes hubo 168.000 bajas del mes de junio, con lo cual eso fue terrible. Por lo tanto, habitualmente en junio siempre se crea empleo. Claro, pero no por lo tanto, esto a mí me preocupa mucho y esto probablemente el nivel de paro que nos vayamos en otoño va a ser tremendo. ¿Vamos a llegar a cuántos millones de parados? No sé. ¿Una tasa del 18%? No, del 20%? muy superior. Más, yo creo. Muy superior. Yo, no sé, probablemente entre el 25 y el 30. Eso es una barbaridad. Esto me preocupa mucho. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos ha sido todo lo contrario. Ellos han recuperado 5 millones de empleos en poco tiempo, en mes y medio, ¿no? O sea, esto es un contraste. También es verdad que allí el mercado es mucho más flexible, ¿no? El mercado laboral, me refiero. Otra cosa que me ha preocupado mucho es que en los 4 primeros meses del año han salido 27.000 millones de euros de capitales de España. Lógico, la gente tiene miedo a la subida de impuestos que está anunciando el gobierno. No, pero es que no ha ocurrido, ha ocurrido de enero a abril. O sea, no sabemos lo que ha ocurrido en mayo
y en junio, Bueno, que probablemente haya sido más del doble. Por ejemplo, que el eso. régimen fiscal para los autónomos en Portugal es 3 veces más beneficioso que para España. Pero Borja, es que el año pasado, en los 4 primeros meses, salieron 700 millones hoy. Y ahora solo han salido 27.000 millones. Es que este año, recuerde usted, que estrenábamos gobierno con entrada de los comunistas. Por lo tanto, eso me preocupa mucho. Tenemos un gobierno social comunista. ¿Por qué me preocupa esto mucho? Porque esto, lógicamente, va en el camino de encarecer el crédito y los tipos de interés. Que eso es algo demoledor para todas aquellas familias y empresas que están viviendo al límite. Yo, honestamente, la semana que viene esta semana hay un hito muy importante. Sabremos si Nadia Calviño va a ser la presidenta del Eurogrupo. Eso es crucial para España. Si queréis luego lo ampliamos, qué puede ocurrir. Y la semana siguiente es el Consejo Europeo, donde se supone que ya se va a decidir qué se hacen con los dineros de Europa, pero que lamentablemente no se va a tomar ninguna decisión. O sea que no sabremos ahí si nos dan dinero y a cambio, a condición de qué. Yo creo que aún no va a haber ningún acuerdo tan pronto, y menos después de que Holanda haya dicho que no tiene prisa. Ya. A ver, yo yendo al día a día y bueno, asumiendo los datos que dice Juan Carlos, yo soy algo más pesimista en algunas cifras. Yo creo que la cifra del desempleo, en eso estoy completamente de acuerdo, va a ser absolutamente descabellada, pero sí creo que vamos a tener un septiembre muy duro. Escuchando a la gente sigo reforzando la idea de que hay muchos, en estos momentos, muchos empleados que están trabajando sin haber cobrado el ERTE, sin haber cobrado los ERTEs que les correspondían porque no hay dinero, a pesar de que la ministra siga diciendo, yo no sé ahora si sigue empecinada en ese 2% que no se ha pagado, pero en realidad sigue habiendo mucha gente que no ha cobrado el ERTE correspondiente y está ahora trabajando. España es un país de servicios, eso es algo obvio, de hecho se jactaron de ello en la época de los 80, tanto el señor Solchaga como el señor González, diciendo que la transformación industrial en España no era algo que iba con España, sino que debíamos aprovechar las playas y el sol, que está muy bien, y generar servicios. Pero no hemos sido autónomos, no tenemos producción propia, y yo siempre he creído que meter todos los huevos en una cesta es arriesgado. España debería haber hecho otro tipo de proyección económica, no solamente basada en el sector servicios. ¿Por qué? Porque, bueno, a ver, evidentemente una pandemia no es algo que te viene de manera habitual, pero cuando ocurre puede dejarnos en una situación económica tan desastrosa que puede generar por lo menos una generación, y esto es mucho lo que digo, una generación para que se vuelva a recuperar. España se basa en el sector servicios. El sector servicios se va a ver azotado este verano, no solamente este verano, que es cuando se acaban. Yo hoy lo comentaba, y lo comentaba en una comida. Tenemos unos gobernantes que no generan certezas, son gente que no están acostumbradas a gestionar ni siquiera la paga, yo lo digo muchas veces en tono peyorativo, pero es verdad, la paga de sus padres. Irene Montero, ¿qué ha gestionado? Por ponerte un ejemplo. Pero la ministra de Trabajo, ¿qué ha gestionado? Por ponerte otro ejemplo. Es decir, a mí me gusta que me representen los mejores, no los más altos, los más guapos o los que más, con los que más me sienta vinculado, sino los mejores. A mí hablábamos Nadia Calviño, pues me parece Nadia Calviño una señora que me puede representar, independientemente de la vinculación política que tenga. Pero tiene una experiencia, europea y un conocimiento, y conoce. Correcto. Pero yo voy a hablar más todavía del terreno en el que pisamos. Casi me atrevería a decirte que el 90%, y voy a hablar de los municipios de Madrid, pero lo podemos extrapolar a los 8.000 y pico municipios de España, los bares de los municipios de Madrid hacen su caja anual en las fiestas populares. Este año, que esto no lo ha pensado nadie, este año se han anulado todas. Se han anulado todas. Se han anulado todas. Hoy es 7 de julio, San Fermín, un San Fermín no hay. Vacío. Pregunta a los hosteleros de Pamplona si no hacían su caja anual en San Fermín. ¿Qué ha propuesto el gobierno para compensar eso? Nada. Ha propuesto pedir dinero, que te cuesta el dinero, con avales, que te lo tienen que conceder, para recuperar el dinero que vas a perder en este tiempo. No ha propuesto una solución fiable y de recorrido para los autónomos y las pymes. Y España es un país de autónomos y pymes. Y autónomos y pymes. Sí, ha hecho una cosa que me ha dejado sorprendidísimo. Va a destinar 10.000 millones de euros a un fondo para entrar en el capital de las empresas.
Curiosamente, esto no lo puede hacer un gobierno a la brava dentro de la Unión Europea si son más de 250 millones de euros los que tiene que destinar de capital para entrar en una empresa, para nacionalizarla, entre comillas. No, vamos, para entrar en el capital, no quiere decir que toma el control. Pero ahora pues van a aprobar un Real Decreto que para entrar en el capital de cualquier empresa pequeña. ¿Es una amenaza de futuras nacionalizaciones? ¿Un temor? A ver, honestamente, si entra en el capital de una empresa y es minoritario, digamos, porque aquí no existe la acción de oro, pues no manda en la empresa. Lo único que hace es ayudarla a reflotar y forma parte de ese órgano de consejo para vigilar que los dineros se destinan de forma correcta y no para hacer la compra al administrador de su casa y esas cosas, me explico. Pero ¿qué dineros? Si a la mitad de las pymes no les está llegando el dinero. No. Se supone que esto lo hicieron para impedir, y además venía avalado por Europa, lo cual me sorprende porque a mí me parece que las nacionalizaciones no son buenas y es el primer paso a cosas que no queremos, para evitar que capitales extranjeros se aprovecharan de las circunstancias de menoscabo en este momento de grandes empresas, sobre todo de las grandes empresas, para entrar, comprarlas y que hubiera pues eso, una desbandada de capital y de empresas de los países de origen. Pero es que es igual, si es que España no es lo mismo que Francia, España no es lo mismo que Suecia, es que hay que analizar con cabeza, igual que cuando hacían las normas de medio ambiente y poníamos sensores para controlar las partículas, y España estaba todo el día pagando, todo el día, sobre todo en verano, pagando sanciones, porque en España había intrusiones saharianas que no llegaban a Suecia, ni llegaban a Francia, pero sí a España, y siempre teníamos un nivel superior de intrusión de partículas, pues es lo mismo con las circunstancias económicas. Las pymes y el nivel y el concepto de negocio en España, que es un sector servicio, no es lo mismo que en Francia, que hay tropecientas centrales nucleares, que hay tropecientas fábricas de producción, igual que en Alemania. Lo hemos visto en esta crisis. España no ha podido fabricar nada. Empezamos ahora a fabricar mascarillas, en petit comité. En el resto de países europeos han tenido autosuficiencia, en Alemania, en Francia, en Italia, en Turquía. Han tenido autosuficiencia, pero España no. Y por tanto, porque somos un país de servicios, por tanto tienes que hacer políticas económicas dedicadas a sostener esto. Tú vete ahora pueblo por pueblo, pero voy a hablar no de San Fermín, no de Pamplona, voy a hablar de pueblos pequeños, que es lo que digo, su caja se hace en las fiestas patronales. Esos bares van a tener que cerrar, porque el invierno es muy duro y muy largo. Muy difícil la situación económica que tenemos. Claro. ¿Quería usted hacer algún apunte acerca de Nadia Calviño y el Eurogrupo? Sí, vamos a ver. La elección de Nadia Calviño parece que es bastante probable. Lo que pasa es que hay otros dos candidatos, que son el irlandés y el luxemburgués. Entonces, Nadia tiene el apoyo de Alemania, de Francia, de Italia, pero aquí, aquí el peso de los países no vale, o sea, aquí hay que sacar 10 votos de 19, porque además son los del Eurogrupo, los que están en el euro. Entonces, aquí hay un peligro, y es que si no sacas 10 en la primera votación, entonces, aunque ganes, imagínate que sacas 9, pero los otros dos pues te quitan la mayoría absoluta, entonces uno de los otros dos se retiraría, digamos, de los dos candidatos, y el peligro que existe aquí es que por afinidad política de grupos, de bloques políticos, más que de intereses de países, la segunda vuelta, en este caso el irlandés, le gane a Calviño. Y si gana el irlandés, entonces ahí lo que él tiene en mente es cambiar totalmente la política fiscal en Europa. ¿Para bien o para mal? No sabemos. Bueno, echémonos a temblar. Pero no parece gallego. Pero fijaros, la prioridad no es cómo vamos a destinar los dineros y las ayudas, y esa no es la prioridad del irlandés, es la fiscalidad. ¿Y la fiscalidad en Irlanda cómo es?
ustedes saben, ¿no? O sea, Irlanda es un país que acoge muchísimas multinacionales, pero tiene una baja es fiscalidad. un erial con un poco de hierba y agua alrededor. O sea, que no es un país, digamos... Por el es bajo un país, tipo fiscal, sí. Vamos, es como un Gibraltar, pero a lo bestia. Es un paraíso fiscal. Pues entonces, imaginaros lo que puede pasar en la Unión Europea. Bueno, estaremos muy pendientes en los próximos días de cuáles son los derroteros económicos que vaya adoptando Europa, que sin lugar a dudas van a marcar a España. Hacemos una pequeña pausa y volvemos de inmediato para hablarles del profundo desprecio que Pedro Sánchez ha mostrado por las víctimas del coronavirus y por todos los ciudadanos españoles. Ayer ni tan siquiera quiso estar en el funeral oficiado en la Catedral de la Almudena en memoria de los casi 50.000 compatriotas que han fallecido. Pausa y les contamos. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! Gritad Estefanía. No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. En Alurin Clinic la medicina se convierte en cuidado y belleza gracias a nuestros expertos médicos estéticos y cirujanos plásticos. Escuchamos al paciente, diagnosticamos y ofrecemos las mejores soluciones médicas adecuadas para cada caso. Rejuvenecimiento facial, ojeras, labios y un largo etcétera se tratan con una amplia gama de técnicas novedosas y productos de primera calidad. Nuestra reciente unidad de cirugía estética también es capaz de cubrir tus necesidades quirúrgicas desde el primer momento o aportar ese plus cuando la medicina estética no llega. Consúltanos acerca de la pérdida de peso bajo control médico, porque realmente nuestros pacientes son especiales para nosotros. En Alurin Clinic encontrarás cómo llegar a tu mejor yo. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado.